Bien. El tema que hoy nos reúne es el arte de ver en el siglo XXI. Arte de ver, cuando Carlos, que es un amigo de muchos años, ya os comentaré por qué, me lo comentó, dije, oye, eso me interesa. Eso me interesa porque es algo que es muy chisposo, es algo muy no novedoso y que verdaderamente es difícil de encontrar en el entorno de aquí de Valencia. Entonces, Carlos, es decir, el arte de vender, él lo entiende como en 5 pasos. Y hoy vamos a ver el primer paso y un poco la proyección del resto. Cuando me lo comentó, dije, eso me interesa, como decía. Primer tema es ver, después era contar, después calcular, después gestionar y lo último, que nos puede llamar la atención, es amar. Nunca mejor. Entonces yo creo que es una visión, es decir, totalmente nueva de lo que es el siglo XXI y lo que nos espera. Habréis visto en la presentación cómo está, es decir, como decimos, cómo funciona Silicon Valley, cómo nos afecta a nivel empresarial, qué peligros y oportunidades, en fin, nos va a explicar el juego del Silicon Valley de sillas, sofás y zapatillas, que es algo muy chisposo, algo muy nuevo. Yo voy a ver si me escapo debajo y subo a escucharlo porque no lo conozco en profundidad. Después el tema de un mundo plano y una empresa líquida, que es algo también muy curioso. El tema de la pecera y el tsunami digital, el tema de innovar, o sea, creo que es una cantidad de temas que yo por lo menos cuando me los desbozó, dije, esto por aquí, por Valencia, yo no lo he escuchado. Entonces es algo muy nuevo y que verdaderamente Carlos, es decir, lo está desarrollando, lo ha desarrollado, incluso está escribiendo un libro relativo a todo esto. Lo tiene en estos momentos Y ya para presentar a mi amigo Carlos, deciros que Carlos es valenciano. Es valenciano, lo digo valenciano porque veréis un poco el desarrollo que ha tenido, ha estado por muchos sitios. Es licenciado en Económicas, tiene máster un MBA de la Universidad de Houston, un máster del IES y quizás aparte de esa formación de base, lo que, bueno, ha trabajado en un montón de cosas, pero yo destacaría quizás, es decir, dentro de sus cargos y las empresas, ha trabajado mucho tiempo en Microsoft. En Microsoft fue jefe de producto de Internet de Microsoft en los inicios, pues estamos hablando del año 96-97, creo que cuando Internet nos empezaba a sonar y empezamos a escuchar algo, él era ya el jefe de producto de Internet. Después posteriormente estuvo en Terralicos, y en Terralicos, que creo que conocemos todos, fue vicepresidente y director general corporativo. O sea, Terralicos fue una empresa, un monstruito de todo lo telefónico, y Carlos era el vicepresidente. Después de estas actividades decidió poner en marcha una iniciativa empresarial y como valenciano se vino aquí a Valencia y como dentro de Valencia pues tuvo la feliz ocurrencia de venir aquí al CEI, con lo cual estuvimos con él durante unos años. Puso en marcha una empresa muy maja que era Recuerdos y Sonrisas, quizás a alguno os suene, un proyecto francamente muy nuevo, muy chisposo, muy innovador, pero quizás es decir, con el tema de la financiación es donde verdaderamente hubieron los problemas que nos... Posteriormente ha seguido generando iniciativas, generando cosas, ha sido fundador y director general de Planet Idea, después consejero delegado y director general de Doc Online y Doc on You, pero tiene la ventaja, Carlos, de que es muy creativo y pone en marcha cosas, pero si se da cuenta que el camino es el correcto, corta, cambia y hace otra cosa, con lo cual es una persona con una experiencia en el entorno empresarial muy potente. Y su último tema, es decir, aprovechando toda esta experiencia que ha tenido por todas estas empresas y todo lo que ha hecho, ha sido plantearse como él me dice, ayudador principal de Innotarse. Innotarse es innovación para adaptarse. O sea, verdaderamente estamos en un mundo en cambio y hay que estar adaptándose de una forma continua. Y él se define como entrenador de emprendedores. Acompaña a empresarios emprendedores, no a emprendedores, empresarios emprendedores. Se centra, ¿y qué hace? Pues ayudar en tema de training, tema de coaching, incluso asume temas de dirección delegada. O sea, que es una persona que, aquí donde lo veis, es decir, tiene una trayectoria muy importante, una formación muy importante, y lo que nos va a hablar esta tarde es algo comercial muy chisposo, muy novedoso, muy fresco, diría yo, sería la palabra. Así es que no quiero enrollarme más, yo creo que vamos a tener una tarde muy agradable con Carlos Goga, que no lo había dicho, y yo voy a intentar estar el máximo tiempo aquí, aunque tengo alguna cosa por abajo, porque la verdad es que el tema creo que es muy bajo. Así es que, Carlos, adelante. Muchas gracias, Jesús. ¿Funciona esto? Sí.
Pero hay dos cosas que la gente que me conoce identifica fácilmente de mí. Una es que no me pongo traje y corbata desde hace 10 años. Hubo un día que dije, esto lo cuelgo, ya no me lo pongo más, y me resisto. De hecho, caí en la tentación hace 2 años y fui con traje y corbata, con la corbata en el bolsillo, y cuando llegué al sitio me quité la chaqueta y dije, ya no me resisto. Y la segunda es que no me estoy quieto. Necesito moverme. A mí, si me encadenáis en la silla, me apago enseguida. Necesito moverme. A ver, ¿qué hago esto? Bueno, este soy yo. Esto es una visión distinta de lo que ha contado Jesús. Y yo creo que es interesante compartirla por 2 cosas. Yo cuando la veo me canso, simplemente. De repente me doy cuenta de que llevo 25 años, y me considero muy joven, pero 25 años trabajando y estudiando el mundo de la empresa y el mundo de la innovación con una pasión loca por la tecnología. Por alguna razón, la tecnología me llega y es lo que me mueve y es lo que me activa. Y en ese proceso de estudio y de trabajo, pues he hecho cosas muy variopintas. O sea, he estudiado todo lo que se podía estudiar en mi época, ¿sabes? Tenía ansia de estudio. Luego también, como aquí no aprendí todo lo que necesitaba, he estudiado otras cosas como sexualidad tántrica o como recuperar mi masculinidad, cosas que son como muy curiosas en el mundo actual. Y luego veréis por qué. Y todo me ha llevado, es el mundo de la innovación empresarial, me ha llevado aquí. He trabajado en aquellas empresas que tenían el momentum tecnológico y de mercado en cada situación. Me fui a Microsoft y cuando llegué allí me dieron una tarjeta que ponía evangelista de Internet. Y yo dije, qué metafóricos son estos americanos. ¿Ves? Y realmente cuando vi la tarjeta ponía evangelista de Internet, dije, anda, voy a evangelizar. Y me pasé 2 años por España contando qué era aquello de Internet y qué implicaciones tenía. Luego estuve en Terra, viví en la subida y la caída de Terra con toda su intensidad, en primera persona. Me di cuenta de que es un mundo que no me interesa en absoluto y pasé al mundo de las pequeñas empresas. Y he puesto en marcha directamente 5 proyectos y he participado indirectamente en muchos más, y los cuento. Y os puedo decir que casi todos están o aparcados o cerrados o en situación de latencia. Y es por una razón bien sencilla, y es el mundo de la empresa necesita un combustible que es dinero. Y si hay dinero, hay movimiento. Y si no hay dinero es muy difícil que haya movimiento. Y llevamos unos años donde hay muy poco dinero. Y eso significa que hay muchas cosas que con dinero se podrían hacer, pero que en estos momentos no se pueden hacer. Y luego el camino me ha llevado a hacer cosas muy variopintas. He hecho 3 veces el Camino de Santiago. Durante un año aquí en Valencia, en el año 2006, fui el emprendedor. Pues me decía, ¿quién es el emprendedor? En el 2006 decían, Carlos. Me dieron todos los premios que se podían dar, me pasearon las instituciones por todos los sitios donde hacía falta un emprendedor, me invitaron a dar todas las charlas posibles, fui el emprendedor. Y todo aquello me llevó a un proceso de reflexión, pues, cíclico, que hoy en día me ha traído a que os cuente esto que os voy a contar, que nace indiscutiblemente de la cabeza, pero nace también del corazón. Me he dado cuenta de que ambas dos cosas, yo no lo sabía, las mujeres lo sabíais antes que los hombres, y me he dado cuenta de que ambas dos cosas van juntas, y que o las pones a trabajar en la misma dirección, o algo falla. Aún así vamos a llegar ahí poco a poco. Lo que os propongo hoy es el primer paso de 5, esto lo ha introducido Jesús. Yo tengo una formación que organizo según peticiones, que es el arte de liderar y dirigir en el siglo XXI. Tiene 5 pasos, son 5 días. El primero, y está muy centrado en la persona, en el hombre o mujer que dice que yo quiero entender, yo quiero hacer esto con mi vida. Y es una formación orientada
a desarrollar las capacidades individuales como hombre o mujer necesarias para emprender. No tiene nada que ver con marketing, ni con finanzas, ni con recursos humanos, ni con organización. También, por supuesto, pero tiene el eje del individuo. ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que tienes que contar? ¿Qué es lo que tienes que calcular? ¿Qué es lo que tienes que gestionar? ¿Qué es aquello que tienes que conocer, que tienes que cuidar, que tienes que responsabilizarte para que el tema vaya bien? ¿Qué es aquello que tienes que amar? Entonces, de esta formación hoy vamos a ver el primer paso. Y lo vamos a ver de una manera rápida. Normalmente dedico un día a lo que vamos a ver hoy, tenemos 4 días. Los objetivos de este primer paso para mí son muy importantes, y es en este mundo medio loco que vivimos, donde las cosas cambian y cambian muy rápido y no somos capaces de explicar qué está pasando y cómo nos afecta, la propuesta es: quieto, respira, da 2 pasos atrás y vamos a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está cambiando en el mundo y cómo nos afecta empresarialmente hablando y personalmente hablando, y cuáles son las alternativas de actuación que tenemos ante ese cambio. Mi intención hoy es que entendáis, que os aproximéis, que busquéis la intuición que tenéis dentro y digáis: entiendo esto de la tecnología un poquito más, entiendo cómo está afectando al mundo, cómo está afectando a la empresa, cómo me está afectando a mí, y eso ya me da tranquilidad. Ya no me siento un barco en una tormenta desgobernado, sino que siento que tengo control de lo que está pasando en mi entorno. Y desde ese entendimiento, que reconozcáis algo que nos cuesta mucho individualmente reconocer, y es: tenemos que cambiar. De hecho, estamos en un cambio permanente, no podemos no cambiar. No cambiar es la estrategia equivocada. Hay que aceptar el cambio, hay que abrirse al cambio, y al mismo tiempo que lo hagáis desde la comodidad de quien sabe, ¿sabes?, que el cambio le lleva en buena dirección. Esa es mi intención para hoy. O sea, es vivir mejor, ¿sabes?, intentar que los miedos, los más íntimos, no se apoderen de nuestro comportamiento. Después, donde haya cambio, decidir cuál es mi aproximación a ese cambio. Cambio especialmente tecnológico. Veréis que mi trayectoria me impone ver las cosas desde la tecnología. Y después, que allí donde veáis una oportunidad, y hay infinitas en estos momentos, si os identificáis con ella, si decís: esto lo quiero hacer, que sepáis aprovechar la potencialidad del momento y vuestra potencialidad para tener éxito. El paso, la tarde de hoy la vamos a organizar en 9 pasos. Esto es como un mapa. Este es mi mapa del tesoro. Lo que vamos a hacer es avanzar por cada uno de estos pasos. La mayoría de los conceptos que vais a escuchar aquí son conceptos propios, son conceptos a los que he llegado yo desde la comodidad de la experiencia y del conocimiento. Pero son conceptos que están en vosotros. O sea, muchas cosas de las que voy a contar las sabéis. Lo que pasa es que nadie las ha señalado, y nadie le ha puesto un nombre, y nadie les ha dado una relevancia. Pero casi todo lo que yo voy a contar lo sabéis. Lo que vamos a hacer es que aflore, que lo podáis reconocer y que lo podáis ordenar desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista personal. No son invenciones mías. Yo he puesto nombres, pero son cosas que ya están en vosotros. Aún así, si alguno de vosotros tiene curiosidad y quiere profundizar, hay al menos un libro que recomiendo, que es la biografía de Steve Jobs. No sé si alguno lo habéis leído. ¿Lo habéis leído alguno? ¿Sí? ¿Uno? Es muy especial porque es muy humana. De repente, algo que parece que nos llega caóticamente, le pones nombres y apellidos y le pones relaciones de vecindad. Dices: coño,
¿Así funciona ese mundo? Sí, la verdad es que sí. O sea, es muy ilustrativo porque humaniza lo que ha ido pasando en el mundo de la tecnología en los últimos años. Luego, si queréis profundizar un poco más, hay dos libros que ni mucho menos son modernos, pero son de rabiosa actualidad, que están a vuestro alcance. Uno es un libro que se publicó hace 5 años, cuyo título es El mundo es plano, en una provocación al concepto del mundo redondo, de Thomas Friedman, y el otro es ni más ni menos un libro que se escribió a finales de los 60, estamos hablando de hace 45 años, que se llamaba El shock del futuro, que escribieron un matrimonio, sociólogos, futurólogos, los dos americanos, Alvin y Heidi Toffler. Son dos libros de una actualidad rabiante, que explican, es curioso, explican qué está pasando. El shock. ¿Eh? El shock. El shock del futuro. Shock del futuro. Así, eso para aquellos que queréis profundizar. Y si no, pues contáis con mi experiencia y mi testimonio. El primer paso es la tecnología. Es, ¿por qué es importante la tecnología? Es una pregunta que nos podemos hacer en muchas situaciones. ¿Por qué es importante la tecnología? Y la respuesta es porque es hoy, en el año 2012, el principal motor de cambio en la sociedad que vivimos. El cambio estructural. Un político puede cambiar cosas, una catástrofe natural puede cambiar cosas, pero lo que realmente está cambiando las estructuras, las entrañas de la sociedad es la tecnología. Hubo épocas que no fue así, que era la ideología. Hubo épocas en que era el planeta Tierra. Vivimos una época donde es la tecnología la que lo está cambiando todo. Y lo está cambiando muy sutilmente a veces, es con mucha contundencia otras veces, pero es un cambio, es un cambio, un cambio. Y es un cambio que está llegando a todas las instituciones de la sociedad y que nos afecta, por lo tanto, en los distintos roles que como individuos tenemos en la sociedad. Claro, uno dice, tecnología, ¿bueno o malo? Y dices, pues bueno, es bueno y malo, según por donde lo mires. Yo veo la tecnología y desde luego veo que mejora muchas cosas que sin tecnología estarían peor. Automatiza muchas cosas que sin tecnología serían tediosas, ¿sabes? Acelera muchas cosas que sin tecnología pues, consumirían mi paciencia. Pero veo que hay cosas de la tecnología que van al revés, ¿sabes? Veo que hay situaciones que las empeoran. Veo que hay situaciones que se deshumanizan radicalmente porque le metes tecnología. Veo situaciones en las que la tecnología ralentiza algo. Y nunca me atrevo a decir si es bueno o malo. Lo que sí que me doy cuenta es que eso está pasando a nivel personal. Si de repente alguien dice, nueva versión de Office, pues no sabes si es bueno o es malo. Lo que sí que sabes es que respiras 3 veces diciendo, y ahora tengo que... O te dicen, no, acaban de lanzar la Smart TV. ¿Y esto es bueno o es malo? O hay un nuevo modelo de iPhone. ¿Y esto es bueno o es malo? O alguien te dice, oye, ¿conoces ese nuevo servicio que se llama Pin It? es permanentemente, y cuando piensas que has llegado a un clímax en el que descansas, algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y eso afecta en todas las direcciones, afecta a nivel personal. Y todos aquellos que tengáis pareja, pues sabéis lo mucho que el WhatsApp, por ejemplo, ha cambiado las relaciones de pareja. Es el hecho de poder estar jugando al ping-pong con los mensajitos todo el día, pues tiene sus cosas buenas, pero agota muchas veces. O a nivel profesional, o sea, cuando uno pensaba que ya tenemos la página web, ya hemos puesto la tienda online, ya tenemos la pasarela de pagos, ¿sabes?
de repente te hablan del blog y dices, ¿qué blog? ¿Y qué coña? ¿No? Y de repente te hablan de Twitter y después de Facebook y dices, ¿pero esto qué es? ¿No? Y dices, dejadme tranquilo, yo no quiero aprenderlo todo, ¿no? Cuando yo era empresarial, cuando pensabas que tenías una situación estable, de repente te llega, ¿sabes? Un rumor, ¿sabes? Una iniciativa, una propuesta de un competidor que dices, ¿pero qué es esto? Si me están desmontando otra vez el equilibrio, ¿no? Y es la realidad que tenemos, la tecnología permanentemente va a estar sacudiendo nuestro entorno. Y lo va a hacer, lo lleva haciendo 20 años, pero cada vez es más rápido, ¿sabes? Y cada vez tiene más impacto. Y la mayoría de las cosas que en estos momentos estamos viendo pues, no se pueden explicar sin los cambios que provoca la tecnología. Y vamos a ver. Entonces, la respuesta, la pregunta que hay que hacerse realmente es ante este cambio, ¿qué actitud adopto? Como individuo, o como profesional, o como empresa. ¿Qué hago? Entonces, me pongo aquí, me quedo bloqueado. ¿Sabes? Me pongo en huelga. Ya no quiero más. Paso. O me pongo en medio y digo, venga, va, me dejo llevar. A ver cuál es la siguiente, que me arrastren. O de vez en cuando, pues saco energía de dentro y con entusiasmo abrazo una propuesta tecnológica y hago bandera. ¿Qué hacemos? Pues precisamente pues, lo que hay que intentar no hacer es quedarse bloqueado. Y hablaremos un rato después de esto. Lo que hay que hacer precisamente es o dejarse llevar. No hay que llevar siempre la bandera, no hay que ser siempre el más innovador, no hay que estar siempre la última, pero al menos hay que dejarse llevar, pues que los demás te empujen, o de vez en cuando, y sobre todo en lo profesional y en lo empresarial, aquellos que como yo somos adictos a la tecnología también en lo personal, coger la bandera de algo y empujarlo, y ser el abanderado de una propuesta nueva. Y es cuando realmente te presentas como innovador. Los demás te ven como innovador, a veces como un innovador loco, pero como innovador. Este esquema lo vamos a ver varias veces durante la presentación. Y es, ante una situación, ¿qué hago? ¿Me quedo bloqueado? ¿Me dejo llevar? ¿O cojo la iniciativa y empujo? Esa es la gran pregunta. Y precisamente una de las cosas que tenemos que ser conscientes, tenemos que ver que pues, esto nos suele pasar sin que nos demos cuenta. No sabemos que estamos bloqueados, pero una situación de cambio nos ha llevado a un bloqueo. Y lo que tenemos es, desde ese darnos cuenta, desde esa conciencia de que estamos aquí, movernos aquí. Es decir, bueno, esta que me empuje. O de vez en cuando decir, venga, esta la lidero yo. Quizás en este momento ayuda a entender pues, cómo funciona la industria de la tecnología. Y para explicarlo yo me he inventado una metáfora que es muy sencilla, que es muy ilustrativa, que la llamo el juego de la silla, del sofá y de las zapatillas. O sea, si buscáis en Google el juego de las sillas, del sofá y las zapatillas, os aparecerá algo mío. No esperéis que aparezca más. Muchas veces lo llamo también el juego de Silicon Valley. Y es utilizando un concepto muy vecinal que es el juego de Hollywood. Entonces, en Los Ángeles está la industria del cine y está Hollywood. Y ahí hay un juego. Y son 4 bandas. Y juegan a su antojo. Y es el centro de la industria del cine por excelencia. Y nadie lo cuestiona. Y nadie pretende que la ciudad de la luz de Alicante sea Hollywood. Pues no. Hollywood es Hollywood. Ahí está el 80% de la industria. Ahí está lo que importa, lo que cuenta, los que saben mover las cosas. Yo no le meto juicio, pero están allí.
Entonces, en Ibi están los juguetes y en Hollywood los que hacen pelis. Pues en Silicon Valley está la gente que hace tecnología. Están allí. ¿En el CEI Valencia? No. ¿En Madrid Emprende? No. No, están en Silicon Valley. ¿Por qué están ahí? Pues por la misma razón que en Ibi hacían juguetes. Es decir, pues están todos allí. Ahí hay una industria, que es la industria de la innovación en tecnologías de la información. Y el centro está ahí, es una industria donde todos se conocen, es donde todo está súper estructurado, hay procesos para todo y donde hay un camino hacia el éxito mundial. Igual que si resulta que te vas a Hollywood y te eligen para hacer una peli con Tom Cruise, pues es fantástico. Pero claro, igual que esa pretendiente actriz o actor que va a Hollywood diciendo, oye, quiero hacer una peli con Tom Cruise, y dirán, bueno, pues aún te queda un camino. Lo mismo pasa en Silicon Valley. Es el centro de la innovación. Y ahí están jugando un juego que nos afecta a todos. Y nos afecta incluso de maneras que ni tan solo incluimos. Entonces sí que es conveniente saber cómo funciona ese juego. Pues la mejor manera es que os enseñe un vídeo y os contaré algo que no he preguntado que debería hacer. Eso siempre lo doy por supuesto. ¿Habláis inglés? ¿Hay alguien que no habla nada inglés? Pues hacemos una cosa, pongo el vídeo y después lo cuento rápidamente. Pero el vídeo es muy visual. Esto es, para que lo pongáis en el justo contexto, es un vídeo de concepto. De las tecnologías que vais a ver aquí, nada existía. Esto es una panda de locos que es mi equipo hace 10 años en Terra, que dijimos cómo queremos que sea el mundo. Y para contarlo hicimos este vídeo. Dije a que amigos es que enviar el mensaje. Hello guys and girls, today's my birthday, you know. I'll expect you at 9 o'clock tonight because I'm going to organise a terrific party, so make sure you don't let me down. Bye, bye. Una amiga que va con un móvil viejo y lo que hace es que Hello escucha. guys and girls, today's my birthday, you know. I'll expect you at 9 Siempre o'clock es el mismo tonight. mensaje. Amigos, que es mi cumpleaños. Venís a la fiesta. Hello? Happy birthday, gorgeous. Okay, are you coming then? Of course. Yeah? Ter uma chamada telefónica é imprescindível utilizar as palavras adequadas. A utilização de expressões breves e concisas, sempre positivas, evitando qualquer tipo de tecnicismo ou calão interno. Y lo que hace es que ve el vídeo también. Hello, guys and girls. Today's my Fijáis que no birthday, son you iPhone ni know. un I'll Galaxy. expect you at 9 o'clock tonight because I'm going to organise a terrific party. So make sure you don't let me down. Bye. Bye. What's up, mate? What's up, geezer? Did you hear about the party this afternoon? Did you hear? Yeah. I got it just a moment ago. ¿Qué pasa? ¿Cómo I say, well, estás? let's club together and buy something. Hang on a sec.
out. She won't chip in and buy something for Teresa. Of course, I've seen something I'm sure she'll love. Wait a tick. Ah, sorpresa Chenoa. Do you like it? Okay, fine. I'm sure she'll love it. Fine, I'll buy it and we'll settle up later. By the way, do you know what Jose knows? Jose? I'll bet my bottom dollar he hasn't got a clue. He's always up in the clouds. He's still back in the age of vinyl. I'll give him a ring. It's amazing how much you can miss when you're not in the digital world. In the world of Terra Lycos. Communicating anytime, anywhere, any device. Hace 10 años estábamos hablando de esto. Esto hoy en día todavía no es posible, pero es casi posible. Todas las tecnologías que hacen falta para que esto sea así están ya entre nosotros. Solo hace falta mezclarlas un poquito más y conseguir que las empresas las adopten. Pero ¿por qué es importante esto? Dejadme que encienda otra vez otro. La silla, la zapatilla y el sofá. Esto que son tres elementos no tecnológicos, son sumamente importantes porque son los tres elementos que mejor definen los distintos momentos que como individuos tenemos en un día normal. Hay veces que estamos en la silla, ¿sabes? Estamos con una predisposición de atención, ¿sabes? Con una predisposición de concentración, ¿sabes? Con una capacidad, ¿sabes? Muy concreta, que es bien distinta a cuando estamos en la calle con la zapatilla. Nuestra capacidad de atención y nuestra predisposición es distinta, ¿sabes? Que es bien distinta cuando estamos en el sofá. Es distinto, en el sofá estamos tirados, con el mando a distancia, hay más gente. La zapatilla normalmente estamos en la calle, hay mucha gente, estamos haciendo algo, es una comunicación rápida. La silla es como más profesional, es más íntimo, es más de dedicación, pero en su conjunto son las tres grandes experiencias de usuario, así se llaman en Silicon Valley, que definen la vida de los individuos. Y hay innovación desde el punto de vista tecnológico en qué está pasando en torno a estos tres escenarios de uso, en torno a estos tres momentos. Al principio había mucha innovación en el mundo de la silla, ¿verdad? Donde la tecnología parecía que lo iba a revolucionar todo. Después empezó a haber mucha innovación en el mundo de la zapatilla, con los móviles, con el 3G o MTS. Ahora empieza a haber mucha innovación en el mundo del sofá. Pero lo curioso es que toda esta innovación converge.
apunta en una misma dirección. De hecho, hay muchas iniciativas innovadoras tecnológicamente de divergencia. Gente que de repente decide, ¿sabes?, que la zapatilla va a ser, ¿sabes?, lo que va a dominar el mundo. Y directamente les hace un corte de manga a los de la silla, a los del sofá. Es como, aquí todo se va a hacer en móvil. Ya no van a existir PCs ni televisores. No. O gente dice, no, todo se va a hacer en el PC. No. O sea, en función de en qué momento estemos, en función de cuál sea nuestra predisposición, necesitamos una tecnología u otra. Necesitamos un dispositivo. Y hay innovación, hay propuestas tecnológicas en estos tres mercados. Antes se comportaban como si fuesen distintos. De hecho, hubo una época que parecía el mundo del sofá. Pues hace 10 años lo dominaba Sony. Sony con la PlayStation, Sony con todas sus propuestas de ocio, tenía el dominio del sofá. La empresa que tecnológicamente hablando más innovaba en el sofá. Hoy en día Sony está en la cuneta. El mundo de las zapatillas. Hace 3 años Nokia. Parecía que Nokia se iba a comer el mundo. Que habían renacido los vikingos de la mano de Nokia y que iban a colonizar con teléfonos móviles el mundo. Hoy en día Nokia está en la cuneta. O Microsoft. Parecía que Bill Gates iba a ser, pues, el emperador de la tecnología y del mundo empresarial por años venir. Pues no está en la cuneta, pero vamos, la roza. Y la roza porque hay muchísima innovación ocurriendo en estos tres espacios, pero es que además cada vez son un espacio. De hecho, en estos momentos, quien está dominando el juego, y esto es un juego, es a ver quién gana. Es a ver quién gana. Hay un premio, ser el tío más rico del mundo. Desgraciadamente o gracias a Dios, pero ese es el premio. Es a ver quién es el nuevo Bill Gates. A ver quién consigue la fortuna, ¿sabes?, más endiabladamente ostentosa de todas. Ese es el premio. Y es por eso que lo hacen. Ese es el premio. Y jugando al juego que tiene ese premio, están permanentemente haciendo propuestas tecnológicas. Eso sí, algunas son divergentes, son anécdotas, otras son convergentes y van hacia el fondo. Y cuando son convergentes, hoy en día se encuentran en la nube. Cuando hablamos del juego, tenemos que hablar de qué está pasando en el mundo de la silla, el mundo del PC. ¿Qué está pasando en el mundo de las zapatillas, el mundo de los móviles y los smartphones? ¿Qué está pasando en el mundo de las televisiones? Ahora mismo también es, ¿qué está pasando en el mundo de la nube? De toda la tecnología que hay detrás, que permite que esto funcione. Pero lo importante no es tanto que haya una nube, sino que es que en medio estamos nosotros. Es la realidad. Nos ha tocado estar ahí en medio. Y además, no, fijaos que no he puesto solo uno, sino que he puesto dos. Que estamos en medio en nuestra condición de individuos que se comunican, ni más ni menos. Lo que esta gente está haciendo es sistemáticamente trastocando cómo nos comunicamos entre nosotros. Y claro, la comunicación es lo más básico, ¿sabes?, que hay en las personas. Comunicación. De uno a uno es comunicación íntima. De uno a muchos son medios de comunicación, pero es comunicación. La información es comunicación. El intercambio de información es comunicación. Nos comunicamos en todo. A nivel personal, a nivel profesional, a nivel empresarial. Esto se trata de comunicarse. Y esta gente está sistemáticamente cambiando, mejorando, empeorando, automatizando, deshumanizando, cambiando cómo nos comunicamos. Algunas cosas nos gustan más, otras nos gustan menos. Algunas nos arrancan la sonrisa, otras nos arrancan el cabreo. Pero están cambiando. Y siguen cambiando. Entonces, lo importante del juego, y por eso es importante saber qué pasa en Silicon Valley, es que sistemáticamente nos están cambiando cómo nos comunicamos.
claro, eso nos afecta mucho. Y además lo están haciendo de tal manera que nos están metiendo una presión de comunicación, o sea, tenemos una hipercapacidad de comunicarnos entre nosotros que llega un momento que es como agotador. No estaría resoplando y resoplando, ¿no? Es como en cualquier momento, ese es el anytime, en cualquier sitio, any place, con cualquier dispositivo, es any device, dices, con cualquier persona, ¿sabes? Cualquier hecho, ya está bien tú. Pero es lo que está pasando. No nos han pedido opinión. Estamos viviendo año 2012, España, Europa, es Occidente, planeta Tierra, y esto es lo que está pasando. Hay un sitio que es Silicon Valley, que están jugando un juego, que es el juego de las sillas hasta las zapatillas, que están como locos, endiabladamente locos, cambiando algo que nos afecta a todos, y es cómo nos comunicamos. Y eso, claro, es un cambio. Es un cambio en los tres planos en los que como individuos nos movemos en la sociedad. Lo es a nivel personal, por supuesto, lo es a nivel profesional, lo es a nivel empresarial. ¿Y qué hacemos ante el cambio? Siempre las tres opciones. Me declaro en huelga, bloqueo, cuneta. Mi novia me deja, ¿sabes? Ya no me contratan, mi empresa cierra. Desbloquea. ¿Sabes? O me dejo llevar, o cojo la iniciativa. Son los tres caminos que hay ante la propuesta de cambio. El mundo de Silicon Valley es muy rimbombante, ¿sabes? Cuando te acercas al principio, les encanta decir, qué guay somos, fíjate cuántas cosas hacemos, ¿sabes? Y esta es una diapositiva que todos los años se publica, y es qué pasa en 60 segundos en el mundo de la tecnología. Y mucha gente se queda viendo y dice, wow, cuántas cosas pasan. Pasan muchas más cosas fuera del mundo de la tecnología. Pero es un mundo muy especial, es una industria muy especial. Al mismo tiempo es una industria que confunde mucho. Y llegan las redes sociales, y Twitter, Facebook, Foursquare, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Dicen, ¿esto qué es? Yo, ¿a cuál me apunto? Y después cuando te metes en ellas, dices, a ver, ¿qué es Twitter? ¿No? Y esta es una fotografía que circuló por internet que es muy ilustrativa. ¿Qué es Twitter? Mira, pues Twitter es el sitio en el que si te estás comiendo un donut dices, me estoy comiendo un donut. Dice, ¿y qué es Facebook? Un sitio en el que dices, me gustan los donuts. ¿Y qué es Foursquare? Aquí es donde me como los donuts. ¿Y qué es Instagram? Aquí tienes una foto vieja mía comiéndome un donut. ¿O qué es YouTube? Mira este vídeo donde me como un donut. ¿O qué es LinkedIn? ¿No? Entre mis habilidades personales está... ¿O qué es Pinterest? Dice, esta es la receta del donut. Al final, de verdad, es lo mismo. Es maneras de comunicarnos entre nosotros. Eso es lo que no van a cambiar. Lo que están es proponiendo maneras de cómo nos comuniquemos. En esa carrera en la que estamos, en la que el premio es ser el tío más rico del mundo, ¿sabes? Que hay una salida a bolsa como la de Facebook la semana pasada y así, ¿cuánta pasta tengo? ¿No? Pues hay mucha gente haciendo muchas locuras. Pero lo único importante de esto es, y me remito al vídeo que hemos visto antes, sí, llegado a la fiesta. Da igual lo que pase con el camino, lo que no hay es que perderse, ¿sabes? Y quedarse bloqueado y descolgado y en la cuneta, ¿no? Y encerrado. Da igual, si yo no sé lo que es Facebook, mejor si lo sé. Llega un momento en que la presión que hay a mi alrededor es tal que ya me dejo, ¿sabes? Y me meto. ¿Sabes? No hace falta ser el primero que se meta en Facebook, pero si
pasa 2 años y no sé lo que es Facebook, no pasa nada. Pero habéis visto los vídeos de hace 10 años. Las cosas no cambian tanto ni tanto. Siempre hay uno que se apunta de entusiasmo y que saca la bandera y después te machaca y te dice es que no te enteras, es que te quedas viejo. Lo importante es saber que cambian muchas cosas, encontrar aquellas en las que tenemos comodidad, vigilar, no quedarse bloqueado y de vez en cuando dejarse llevar. Eso es lo importante. Y luego, claro, desde el punto de vista empresarial, lo importante es saber cuáles son las dinámicas que rigen esa industria. Sobre todo, si nuestra pretensión como empresarios emprendedores es jugar al juego. Si queremos jugar al juego de las tecnologías de la información y queremos además aspirar a salir en la foto de yo hice mucha pasta, pues tenemos que conocer las reglas del juego ya. Pues, las reglas básicas del juego de Hollywood son las 4 que aparecen a vuestra izquierda. Una es una regla que se llama la ley de Moore. Esto se traduce en esto no se va a acabar. Esto cada vez va a más. Se traduce en eso, ¿sabes? Es una regla muy pretenciosa que dice que la capacidad tecnológica de proceso y almacenamiento y de transmisión de datos, ¿sabes?, se multiplica por 2 todos los años de manera exponencial. Llevo pasando 20 años. De hecho, ¿dónde está? Esto tiene 32 gigas de almacenamiento. El teléfono este que habéis visto antes, pues tenía 20 megas de almacenamiento. Y esto va a más, y va a más, y a más. Y, pues, el ancho de banda de la DSL. Y, ¿sabes?, los procesadores, hubo una época que era como la moda, el 286, el 386, el 486, algunos decían, el 586. Va más. Eso es lo que dice la ley de Moore. ¿Sabes? Es muy difícil que nos encontremos con el game over, se acabó desde el punto de vista de capacidades tecnológicas. La segunda ley es la ley de las economías de escala. ¿Conocéis qué es la ley de las economías de escala? ¿Alguien no conoce la ley de economías de escala? No. Esto es muy sencillo de explicar. Dar esta charla a mí me cuesta 4 horas de tiempo. Es un coste, 4 horas de tiempo. La estamos grabando. Es decir, reproducir esa charla 1000 veces a mí ya no me cuesta nada de tiempo, porque está grabada. ¿Sí? Pues, hacer una unidad de producto me cuesta muchísimo más que hacer 1000 unidades de producto, que me cuesta mucho más que hacer 1.000.000 de unidades de producto. ¿Por qué? Primero porque hay unos costes fijos que son independientes del volumen. Tradicionalmente hablando diría, necesito una fábrica. Y puedo montar una fábrica para 1, para 1000, para 100, para 1.000 millones. Pero necesito una fábrica. Entonces, la fábrica la tengo que pagar. Una vez tengo la fábrica, que es el coste fijo, ahora tengo que ver cuánto me cuesta cada unidad que hago. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué tiene el mundo de las tecnologías de la información? Que juegan con economías de escala puras. Y es, lo que inviertes en hacer 1, te sirve para infinito. Es así de sencillo. Te haces 1 y si tienes éxito te vale para 1.000 millones. Entonces, no tienes un coste adicional por cada unidad que haces, porque estamos hablando de bits, estamos hablando de algo intangible, de impulsos eléctricos organizados. Entonces, es tremendo. O sea, no hay ninguna otra industria que tenga economías de escala puras. Y eso hace que el premio sea gigante. Entonces puedes ser el tío más rico del mundo.
Pues de hecho, las grandes fortunas de los últimos 15 años vienen de Silicon Valley, no vienen de Hollywood. Y al mismo tiempo que la capacidad de producción no tiene límites, ¿sabes? No hay un concepto industrial de límites a la producción. Haces uno y se va. Tercera regla son las economías de red. Que si no conocíais algunos las economías de escala, tampoco conoceréis las economías de red. ¿Cuántos no conocéis las economías de red? Más gente. La ley de economías de red dice que un algo, ¿sabes?, vale más cuanto más gente participa en ello. ¿Sabes? Y contra más gente participa en ello, más vale y más atractivo es para que otros participen en ello. De una manera que va creciendo el atractivo y el valor de las cosas casi exponencialmente. Por ejemplo, somos lo suficientemente jóvenes para acordarnos de hace 10 años cuando habían pocos teléfonos móviles. Pues imaginaos que solo pudieses hablar con aquellos números que fuesen de tu misma compañía de teléfonos. Telefónica solo habla con Telefónica. Esto no ha ocurrido nunca, ¿eh? Vodafone solo habla con Vodafone y Orange solo habla con Orange. Lo primero que uno haría para ver cuál me compro es qué tienen mis amigos, ¿no? Y si encima te encuentras Orange, Vodafone, Movistar, dices, Dios, a ver si nos ponemos de acuerdo. No hay economías de red. No hay economías de red. Entonces, en el momento en el que hay economías de red. En el momento en el que uno de los operadores empieza a tener a más gente, es más atractivo para los demás. Si de repente todos mis amigos están en Orange, pues me voy a Orange. Y contra más gente va a Orange, más atractivo es Orange para mí. Y si de repente resulta que todos mis amigos están en Vodafone, pues me voy a Vodafone. Y contra más amigos hay en Vodafone, más atractivos para mí. Las economías de red lo que hacen es que el crecimiento de la base de usuarios hace atractivo el servicio de por sí. Un ejemplo mucho más actual. ¿Por qué mola Facebook, aquellos que estemos en Facebook? Pues porque están todos los amigos. Si no estuviesen los amigos, ¿no habría Facebook? No. ¿Por qué utilizo Office? Porque cuando envío archivos con formato de Office, todo el mundo los entiende. Entonces, si cada vez que enviase un archivo, ¿sabes?, resulta que fuese un formato que los demás no entienden, tendría un problema. Esta dinámica de, ¿sabes?, utilizar un estándar en un proceso de red, de intercambio, de manera que contra más gente participa, más atractivo es para los que no participan participar, son las economías de red. ¿Y sabéis qué? Los de Silicon Valley tienen economías de red puras. Y eso significa, es tan sencillo, esto significa, por ejemplo, que en 6 años, y esto se ha hablado poco estos últimos días, pero en 6 años una empresa no existe, una empresa tiene 900 millones de usuarios. Eso es Facebook. 6 años no existe, 6 años tiene 900 millones de usuarios. ¿Vale? Pero además, ¿sabéis qué? Gasto de publicidad, gasto de marketing, gasto comercial, 0. ¿Sabéis lo que es? Que el coste de adquisición de clientes de Facebook sea 0. ¡Wow! Son economías de red. Pues, lo que están haciendo estas 3 cosas es que le han dado una aceleración a la tecnología, a la velocidad de propuesta de innovación tecnológica total. Hay una regla fundamental también que es el primero que llega al mercado, pues, se hace la foto, todo el mundo le reconoce. Él. Luego pasan muchas cosas por el camino.
pero que es el momento, es la coyuntura. Lo que sí que es importante es de vez en cuando dar un paso atrás y decir, a ver, hoy, ¿qué está pasando? ¿Cuál es? El concepto de Zeitgeist es un concepto alemán que dice el contexto socioeconómico-político de un momento. ¿Cuál es? No, pues este es el momento tecnológico de hoy. Entonces, ¿cuál es el mundo hoy? Y tiene esos 4 ejes. Uno es, hoy, 2012, ya podemos hablar de que la tecnología está omnipresente. Pues ya no es como antes, no es como hace 5 años, no es como hace 10 años. Hoy, 2012, puedes dar por supuesto que todo el mundo tiene acceso a Internet en el sentido más amplio y además en más de un dispositivo. El segundo es que el juego ha llegado a ese nivel en el que la comunicación es permanente. Hay una transparencia absoluta con respecto a quiénes somos, qué hacemos, qué decimos. Mucha más de lo que nos imaginamos. Nos sorprenderíamos lo que se sabe de nosotros. Transparentemente. Y vamos a más. Tercera cosa muy importante es que en estos momentos la persona se ha metido en el centro como nunca del ecosistema tecnológico. Y cuando digo la persona, es uno de los éxitos de Facebook, es que yo, cuando entro, veo a todos mis amigos. No veo iconos y ventanas como en Windows. Veo a todos mis amigos. Eso mola. Y las cosas que molan es que son ellos, personas que conozco, es las que me están haciendo cosas. Pues la tecnología se está valiendo de la persona. Es la persona la que está hablando. Está como nunca en el centro del ecosistema tecnológico. Algo que está pasando en estos momentos es la virtualización bruta de cosas, de servicios. O sea, es tangibles que dejan de ser tangibles y pasan a ser intangibles. ¿A alguien se le ocurre montar una empresa de mapas hoy en día? ¿O una empresa de despertadores? ¿O una empresa de cintas de cassette? ¿O una empresa de... Pues, se está virtualizando a una velocidad tremenda en muchos sectores, luego veremos. Y después que esto va a una velocidad tremenda. Del juego conviene saber que hay unas reglas básicas, que si uno decide jugar en el juego, aunque sea en la periferia, las tiene que conocer. Si no quiere jugar, tiene que saber que esto va a parar, ¿no? Y la segunda es cuál es hoy en día, en cada momento, lo que identifica la jugada más reciente, ¿no? Claro, esto tiene efectos muy importantes. Y uno de ellos es que el mundo es plano. Hemos vuelto a esa situación en la que el mundo es plano. Y esto, como mejor se entiende, es haciendo un antes y un después. Si me permitís, antes es hace 5 años, hoy es hace 5 años, dentro de 5 años. Es para no meter la tensión de no, hoy aún no es así. Es decir, estamos en algún momento del cambio. Cada persona, cada profesional, cada industria cada sector está en un momento distinto. Pero venimos de aquí y vamos aquí. No. Yo no tengo ninguna. Venimos de un mundo donde la digitalización es aislada y vamos a un mundo donde la digitalización es omnipresente. Y es lo que hay. Venimos de un mundo donde la geografía es sumamente importante y vamos a un mundo donde la geografía es prácticamente irrelevante. Esto tiene implicaciones que ni tan solo somos conscientes de cómo nos afecta. Y precisamente el concepto del mundo es plano viene por eso, porque la geografía es prácticamente irrelevante. Aquellos temas que estén basados en la geografía pues están en proceso de cambio. Por ejemplo, el sistema fiscal europeo de los gobiernos. ¿Cuál es la empresa? La empresa de mayor capitalización bursátil del mundo en estos momentos? Apple.
¿Sabéis cuántos impuestos ha pagado en España? Cero. Un sistema fiscal basado en la geografía como el de antes no funciona. Los sectores antes estaban cerrados. Se entendía que esto era textil, esto era construcción, esto eran medios de comunicación, esto era... Ahora ya no, los sectores están abiertos, hay una cantidad de intrusismo que mucha gente lo entiende, que hay intrusismo en mi sector. No, lo que pasa es que el sector se ha abierto y de repente estás compitiendo con gente que no competías antes. La empresa que la mayoría de los que estamos aquí conocemos, algunos incluso porque la hemos estudiado, es una empresa estanca, cerrada absolutamente, una empresa jerárquica, una empresa donde las relaciones estaban censadas. Dame el organigrama, dame el listín de empleados. Entonces, donde los recursos disponibles estaban inventariados. Oye, tenemos esto en el almacén, donde, ¿sabes?, había opacidad. Pues cada cual sabía lo que tenía que saber y por supuesto no sabía ni nada de lo demás. Y donde lo importante era la empresa. Esa es la empresa que todos conocemos. No nos la han contado así, pero es una empresa estanca, con lindes. Estamos en un momento en el que la empresa es líquida, es abierta. O sea, es que no sabes ni dónde empieza ni dónde acaba. Literalmente, no sabes dónde empieza una empresa. Lo que antes hacía una empresa, ahora resulta que lo hace una empresa con 3 subcontratas, con 2 freelance, y esta parte nos la hacen fuera y esto nos lo llevan allí. Y, ¿sabes? Dices, ¿dónde empieza y dónde acaba? Al mismo tiempo, las organizaciones son mucho más horizontales, porque están muy basadas en la efectividad de la comunicación, ¿sabes?, y en la espontaneidad y transparencia de la comunicación. Es decir, es imposible, ¿sabes?, mantener el nivel de opacidad que había antes. Aquí hay ejemplos, lo estamos viendo permanentemente. Estas cosas, como os decía antes, las sabéis, las estamos viendo. Yo le estoy poniendo nombres. Es Telefónica. De repente dice, año 2011, beneficio récord en la historia de Telefónica. Y esto, claro, se lo dice Telefónica a sus accionistas. De repente dice, Telefónica un ERE, y se quita 5.000 tíos. ¿Esto qué coño es? Y de repente dice, no, Telefónica va a subir los precios. ¿Qué son? Y de repente dice, Telefónica ha sido multada por la Unión Europea. Y dice, ¿qué está pasando aquí? Antes pasaba lo mismo, lo que pasa es que no lo sabíamos. Hablaban a los accionistas y solo se enteraban los accionistas. Hablaban a los clientes y solo se enteraban los clientes. Hablaban a los empleados y solo se enteraban los empleados. Ahora no, ahora hay transparencia. Ahora intentan mantener discursos distintos en direcciones distintas y es imposible. Ya lo estás diciendo. Vaya panda de hipócritas. No, vaya gente que aún vive creyendo que puede gestionar, ¿sabes?, intereses distintos de manera opaca. No. Y eso está pasando mucha factura. O sea, todas esas incongruencias que da la transparencia, ¿sabes?, de la situación, al final van calando calan en el que trabaja porque trabaja, el que es cliente porque es cliente, el que es socio porque es socio. Y al final dicen, vaya panda de cabrones que son estos. Lo dices. O un ejemplo de empresa líquida. Yo trabajo con empresas que no tienen ni un empleado. No tienen ni un contrato laboral a la antigua usanza. Eso sí, tienen un equipo estable de colaboradores que todos son autónomos, todos son freelance. Todos mantienen un gran proyecto y luego se ganan la vida por ahí. Hace 2 años era una gran putada, pensaban algunos. Es que no tienes un contrato laboral, es que no tienes derecho a pago, es que hoy en día ya te da igual, literalmente. Después de la última reforma laboral, ¿qué más me da un contrato de trabajo que un contrato de autónomos? Y total, me pueden decir mañana no vengas. ¿No? Ya es lo mismo. Ya
cambia radicalmente el tipo de relación que se está produciendo. O, por ejemplo, otro ejemplo de empresa líquida muy importante. ¿Quién dice en Internet quién eres tú? Yo, con mi página web. No, lo que Google dice de ti. Tú no dominas lo que dices de tu empresa. O sea, Google se ha apropiado de algo muy importante y es la primera opinión sobre ti. Porque la gente, cuando quiere saber algo de una empresa, va a Google y lo pone. Entonces, no va a tu página web y ve todo lo que tú estás diciendo, sino va a lo que Google en primera instancia dice de ti. Claro. Muchas veces dice cosas que no quieres que diga, pero no tienes más remedio que aceptar que el entorno ha cambiado, que tú no dominas tu mensaje, que tú no dominas absolutamente el contenido de lo que quieres contar, sino que hay transparencia. Y eso al final te lleva a que o eres coherente, ¿sabes? O actúas con integridad, ¿sabes? O le pones, ¿sabes?, sentido común 360 grados a lo que haces, o al final te pillan. Te pillan. Y eso, una de las cosas que está haciendo es que el individuo, ¿sabes?, el más pequeño, ¿sabes?, de repente en algunos momentos tiene mucha importancia. Es porque precisamente el contexto de digitalización omnipresente, mundo plano, hace que como seas un hijo de puta en algún lugar de la India y te pillen, claro. Y no hace falta ser un gran hijo de puta con muchos, como seas con uno, te fastidia. Y eso hace que, por ejemplo, venimos de un mundo en lo que lo único importante es el impacto económico. Nos lo han metido hasta en el ADN. Y ahora no podemos seguir viviendo ahí. Necesitamos impactar en positivo, de manera responsable, en nuestro entorno. La velocidad antes la queríamos dominar. La velocidad es imprevisible. Es imprevisible, no depende de nosotros. O sea, depende de los que están en el juego. Los demás lo sentimos. Pues nos empujan. No. Tenemos esa sensación de que vamos a trotinar, de que no sabemos cuándo frenar y cuándo acelerar. Y es que nos están empujando, no estamos marcando la velocidad de muchas cosas. Venimos de una situación en la que se hablaba de innovación como herramienta estratégica para crecer. Ahora innovar pasó de vivir. Ahora no puedes no innovar. No puedes no innovar. Dicho de otra manera, dicho coloquialmente, dicho sin traje y corbata, no puedes no hacer cosas nuevas. A ver, no puedes seguir haciendo lo de hace 10 años. No puedes. ¿Sabes? Porque si no cambias, ¿sabes?, a la cuneta. ¿Sabes? Y luego el líder ejecutivo, ¿sabes?, muy en este país muy identificado con Mario Conde, ¿sabes? Yo estudié con Mario Conde, a mí me nombró mejor compañero de la promoción. Ese líder ejecutivo prácticamente está en decadencia. Entonces, en este contexto, lo que necesitas es un líder mucho más humano. El concepto de humano es muy especial. Y luego veremos, y mucha gente se sorprende y dice, ¿y cómo hay que ser un líder humano? Y es muy sencillo, es escuchando el corazón. Que por alguna razón, yo no sé cuál, nos han dicho en el corazón, lo dejamos en casa. Y cuando salimos a la calle somos unos cabrones, unos hijoputas. No, es escuchando el corazón. Empresarialmente hablando, profesionalmente hablando, metiendo humanidad en las cosas que hacemos, metiendo coherencia y integridad. Y esto, que lo sepáis, pasa también en las instituciones. O sea, yo hablo aquí de empresa estanca, pero aquí es institución estanca. O sea, organización. Partido político estanco. Es banca estanca. Universidad estanca. O sea, todas las instituciones, pues, están convirtiéndose en líquidas. Están viéndose sobrepasadas por
la transparencia, por la primacía del individuo, pues, por la digitalización, por la no geografía, pues, todas las instituciones, y eso claro está creando una situación de caos, de crisis, pues, que en muchos casos no somos capaces de entender. Pero vamos a hablar de empresas, ya que lo que nos toca es centrarnos en la parte empresarial. Para entender un poquito cómo afecta el juego de Silicon Valley a cada empresa, os voy a introducir un concepto. Yo lo llamo la pecera. Esto, algunos lo vais a identificar muy fácilmente, otros me vais a pedir que os lo explique. ¿Sabéis cuáles son las 4 P's del marketing mix? ¿Sí? ¿Alguien no sabe qué son las 4 P's? ¿No? ¿No te acuerdas? La oferta de una empresa, me da igual cuál, está definida en 4 ejes: precio, producto, promoción y distribución. Y es producto, ¿qué es lo que ofrezco? ¿A qué precio? ¿Cómo lo cuento? ¿Y cómo lo entrego? Es como mi volante, mi cambio de marchas, mi freno y mi acelerador. La oferta se conduce así. Y esto lo han llamado el marketing mix. Y en torno a eso hay pues, miles de cosas escritas. Es así de sencillo, no hay más complejidad. Son las 4 variables de gestión, de decisión de la oferta de una empresa. Las 4 P's. En inglés, claro, Product, Price, Promotion, Place. En castellano yo he hablado de las 4 P's, está difícil porque es producto, precio, comunicación, porque promoción en inglés tiene un significado distinto, y distribución. Place es lugar, es distribución. Entonces, esto es como la ABC, quien pasa por una escuela de negocios, quien pasa por la universidad, quien tiene interacción en su día a día con marketing, habla de las 4 P's. Y hay una cosa aquí, esto no es algo que se haya inventado, eso se ha identificado. Entonces, o lo gestionas o está desgestionado. No puedes no tener precio, no puedes no tener producto, no puedes no tener comunicación, no puedes no tener distribución. Otra cosa es que no lo gestiones, pues bueno, allá tú. Pero lo tienes, ¿sabes? Está ahí, viene de serie, como las orejas, la nariz, la boca, viene de serie. Entonces, te lo cuidas y lo gestionas, te despreocupas y bueno, a ver qué pasa. Entonces, de esto se habla mucho, mucho. La aportación que yo os hago son las 4 Cs. De esto se habla poco. Y es coste, canal, competencia y clientes. ¿Vale? Y esto es lo que mejor define el entorno competitivo, el entorno exterior de una empresa, de un producto. ¿De quién depende? ¿Qué cosas tengo que mirar? Y es, como empresa tengo que tener en cuenta mis costes, mis proveedores, ¿sabes? Mi canal de distribución, lo que opinan aquellos que me venden, mis mayoristas, mis minoristas, mis vendedores. Mi competencia, ¿sabes? Lo que la competencia hace, y mis clientes, lo que mi cliente opina. Si os fijáis, esto lo podemos gestionar, esto nos viene dado. Es como... ¿Sí? Pero también se pueden gestionar los costes. Sí, por supuesto, y puedes gestionar el canal, y gestionas la competencia, y gestionas la relación con los clientes, y de hecho hay mucha tecnología aquí detrás. Lo que quiero decir es, y hay empresas que hacen suya la estrategia del control absoluto de costes. ¿Vale? Eso es muy importante lo que has dicho. Fijaos que en estos momentos lo que quiero es en cada cruce de producto de P y de C, en cada PC, hay una realidad. Es cómo afecta el coste a mi producto, cómo afectan los costes a mi precio, cómo afectan los costes a mi comunicación, cómo afectan los costes a mi institución, cómo afecta la competencia a mi producto, cómo afecta la competencia a mi precio. En cada intersección, en cada PC, hay una realidad.
sea cual sea el sector en el que estáis, o del que venís, o del que tenéis experiencia, en cada PC hay una realidad, hay un equilibrio. De hecho, es interesante lo que dices, por ejemplo, Mercadona. Mercadona... me han dicho que había un botón. No, ahí. Lo que ha hecho es control absoluto del coste, control absoluto del canal. Y es, en mi pecera, estos no se mueven, que los mando yo. Es aquí, bueno, y aquí, bueno. ¿Ves? O sea, si tú tienes la capacidad empresarial, intentas que no se te muevan esos P's y esas C's. ¿Sabes? Porque aquí hay mucha vida, aquí hay mucha vida. En cada sector, cada industry, es el sector en inglés, en cada sector hay mucha vida en cada una de estas intersecciones. Y cuando se produce un cambio, tienes que reaccionar. Y normalmente el cambio te viene... Ya estamos. El cambio te viene por arriba. Entonces, si estás reaccionando a una situación, te viene por arriba. Te cambia la estructura de costes, o algo pasa en el canal de distribución, o entra un nuevo competidor, o cambian los gustos de los clientes, ¿sabes? Y eso hace que tú tengas que adaptar tu oferta, ¿no? Si eres proactivo, ¿sabes? Pues trabajas sobre tu estructura de costes, sobre tu propio canal, sobre tu posicionamiento relativo, sobre la experiencia del usuario, y lo cambias tú. Pero en un momento determinado hay como un equilibrio. Ahora aquí llegan los de Silicon Valley y nos fastidian el tema. ¿Por qué nos fastidian el tema? Porque empiezan a dar vueltas y ya te envío esto, te envío esto, te envío esto. Y de vez en cuando dice, ¡pam! ¿Sabes? De nuestro equilibrio de P's y C's, de peces, por eso lo llaman la pecera, ¿vale? Nos cambia uno, ¿sabes? El que sea. Entonces, de repente, cuando cambia uno, hay un competidor nuevo que ha sacado un producto nuevo. O alguien ha bajado los precios. O ha entrado un nuevo, ¿sabes? Minorista. O me da igual. ¿Sabes? Pues claro, la gente de comercial y ventas responde. Es su función. Cambia uno, cambia poco. Claro, de repente te cambian dos. Bueno, pues eso es trabajo para la gente de marketing y ventas. De repente te cambia toda la estructura del canal. Aquí ya tenemos un tema de estrategia de empresa. De repente te cambian todas las P's y todas las C's. Te cambia radicalmente el equilibrio que tienes. Y esto es lo que hace la tecnología. Te lo cambia. ¿Sabes? Porque ha creado un mundo plano, ¿sabes? De repente estás compitiendo con empresas que no sabes ni en qué país es. Porque hay una transparencia tremenda, de repente te encuentras con los clientes que saben más que tus vendedores. Porque hay empresas líquidas, te encuentras que con la estructura de personal que tienes eres incapaz de competir. De repente, empiezan a cambiar cosas, y esto imaginarlos como una pecera, tranquilitos los peces ahí, y tú todos los días les das un poquito de comida, y de repente se te mueve uno, ping, se te mueven dos, ping, y de repente aquello empieza a hervir, y los peces saltan. Pues eso está pasando en todos los sectores. Que llegan las propuestas de... ¿sabes? Llega la tecnología de alguna manera y veremos cómo, y de repente te cambia algo, y te cambia algo, y te cambia algo, y te cambia algo. Y si no, pensad, si lo sabéis vosotros, pensad por ejemplo en el mundo de la música, pensad cómo escuchabais música hace 20 años, cómo escucháis música hoy. O pensar en el mundo del cine, o la prensa, vuestros sectores mismos, pensar cómo era antes y cómo es hoy y qué ha ido cambiando. ¿Qué ha ido cambiando? Pues ha ido cambiando sobre todo efectividad en comunicación y en manera de presentar la información y en automatizar la información, y de una manera que al final ha cambiado la industria. Y ahora mismo hay un montón de industrias que están así, que están a rojo vivo. El mundo de la televisión
en el sentido más amplio posible, está ahí. ¿Sabes? El mundo editorial, en el sentido más amplio posible, está ahí. Por supuesto, el mundo de las telecomunicaciones, el mundo de la informática. Hablando de sectores tradicionales, el mundo de la política está ahí. Se ha cambiado todo. Se siente, a los partidos políticos les ha cambiado todo. Y eso, yo no digo ni si es bueno o es malo. La cuestión es que el contexto ha cambiado. Y ya de cómo juegue cada cual, cambiará. Lo cierto es que las dinámicas del juego, cuando llegan a un sector, ¿sabes?, cambian el equilibrio que hay en las P's, en el marketing mix, en las C's, en el entorno competitivo, totalmente, ¿sabes? Y eso exige una reinvención, ¿sabes? Exige que te reinventes, te lo exige. No puedes quedarte bloqueado, te lo exige. Y esto es a lo que yo llamo el tsunami digital. ¿Y por qué un tsunami? Primero porque suena destructivo, ¿sabes? Suena destructivo, pero tiene tres características muy importantes del tsunami. Primero es que funciona con olas, y es ¡pum! Llega una, y llega otra, y llega otra. Te da la sensación de que no, pero cada vez va llegando más, ¿no? Y además, el epicentro siempre es la tecnología de la información, ¿sabes? Siempre es Silicon Valley, son empresas de tecnología. Mira qué cosa que han lanzado, mira qué curiosidad, vaya tontería, fíjate, ¿sabes? Si son como las que van tocando. La segunda es que cuando empieza a coger aquello fuerza, como todo tsunami, de vez en cuando presenta remolinos. Y cuando digo remolinos es movimientos internos que se lo chupan todo. Ya no hay. Como, de repente, y es así de sencillo. Llega y es que yo lo hago cómico. Pero fijaos que, y esto es un ejemplo, y es un ejemplo, llega Apple y presenta el iPod. Le va bien. Presenta iTunes. Le va bien. Presenta el iPhone. Le va bien. Presenta las apps. Le va bien. Y de repente hay un app, ¿sabes qué es? Un afinador de guitarras. ¿Vale? Y vende en 3 meses 12 millones de apps. ¿Cómo creéis que está el sector de los afinadores de guitarra? Y es una pregunta fácil. No, ha desaparecido de ellos. Se lo han comido. Es como, ¿qué ha pasado aquí? Pero como eso hay muchos. Tú ahora mismo te metes en el mundo de las apps, que es lo más novedoso, y puedes comprar, ¿sabes?, por €1, ¿sabes?, una solución que en el mundo tradicional te cuesta 25. ¿Ves? No necesitas, además las industrias, sabéis todos los que hemos trabajado, la rentabilidad, la sostenibilidad te lo da el 25% del negocio como mucho. Como te quiten eso, se te cae todo. No necesitas que todos sus clientes se vayan. Eso sí, como se vayan el 25% ya estás descolocado. Ya no te salen los números. Ya da esto, tú eso. Y es que además te vienen por la puerta de atrás. Hay muchos ejemplos. De repente hay remolinos que se lo llevan. Y luego, es como todo tsunami tiene una fuerza centrípeta tremenda. Y hay un momento en que se retira. Y cuando se retira se lo lleva todo. Y este es un ejemplo bien sencillo. Vosotros pensáis que, y lo conoceréis, distribuidoras de música en España. Tenían que haber unas cuantas hace 20 años. Pues con el tsunami digital están todas a 2 velas. ¿Y quién se llevó todo ese negocio? Apple. Es bien sencillo. ¿Cuál es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta distribuidora de música más grande de España? Apple. Es así de sencillo. Es como,
Y todos están mirando todavía diciendo, ¿y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde se ha ido el negocio? ¡Bum! Se lo ha llevado. Y esto está pasando en el mundo editorial también. Está pasando en el mundo de la televisión. Y está pasando en el cine. Y desgraciadamente como sociedad no nos damos cuenta de que está pasando. Y se están llevando sectores de actividad, literalmente. Se los llevan. Ahora están muy de moda los juegos de mesa electrónicos para tablets y móvil. En el momento en el que estén en tablet, en móvil y estén en televisión, ¿pensáis que se van a vender muchos juegos de mesa de los de fichita? Otro para allá. Pero además será una empresa del juego. Y será una empresa con unas economías de escala brutales, con unas economías de red brutales, que además, ¿sabes? Llega y se presenta diciendo, yo voy a ganar el premio este año. Y todo el mundo se queda mirando. O sea, el impacto que tiene el tsunami, es más allá de la coincidencia, de la casualidad, de la anécdota tecnológica, es tremendo en la sociedad. Se están llevando actividad a una velocidad tremenda y no nos damos cuenta, o nos cuesta darnos cuenta de la magnitud que tiene. Son las 6. Yo propongo que hagamos un descanso de 15 minutos para fumar los que fumemos y ir al baño los que quieran.